Toda la barba. Pero bueno, vamos a hablar entonces ahora sobre la síntesis proteica, la traducción. Espérenme un tantito, que se me colgó la Adobe. ¿Tá? Todas las donaciones para mi nueva computadora serán bien recibidas. Ahora les paso el número de cuenta. El tipo era tremendo cagador, tremendo chanta. Y, pues bueno, pues eso, vamos a arrancar. Eh, Sobre todo se va a hablar sobre el mecanismo de la traducción per se, que es divertidísimo como chupar un clavo, y algo sobre antibióticos y traducción, ¿ah? Que antibióticos no se estresen, lo van a ver y lo van a odiar más adelante, durante el resto de su vida. Este esquema de cómo es el flujo de información en la célula eucariota ya lo hemos visto un montón de veces, ya lo hemos explicado, así que no nos vamos a detener en esto. Esto es cómo se van los distintos niveles de organización de las proteínas, que también ya lo sabemos, ya los hemos explicado un montón de veces y están en otros videos, así que los van a ver ahí porque si no vamos a perder tiempo. Estructura primaria, secuencia amenacíaca, secundaria, alfa hélice, beta plegada o giro beta que no está acá por enlaces de hidrógeno. Estructura terciaria es el doblamiento y unión de estas estructuras, y estructura cuaternaria cuando estas estructuras terciarias, que ya son la proteína nativa y puede tener una función biológica, se polimerizan dando, esto sería un monómero, como la mioglobina, o una globina, dando un tetrámero como la hemoglobina, ¿tá? Que es una proteína globular, que puede ser globular o filamentosa, ¿tá? Y todas las proteínas van a tener un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Entonces todas tienen una carga positiva y negativa, al menos, independientemente de su R. ¿Tá? Después el R de los aminoácidos le va a generar distintas propiedades físicas. ¿Tá? Entonces, en la síntesis de proteína, lo que tenemos es que hay tres tipos de ARNs, como ya hemos venido viendo en todo el curso, y cada uno de estos tiene un papel específico que es cooperativo con el otro. Tenemos el ARN mensajero, que es el que transporta la información, que puede pasar por el proceso de corte y empalme o no, dependiendo de si estamos hablando de individuos eucariotas o procariotas. Tenemos el ARN ribosomal, que es aquel que se asocia que es aquel encargado, en realidad se asocia con proteínas, y es aquel encargado de la traducción. Podemos decir que este tiene una actividad de exonucleasa en sí misma, porque corrige errores debido al proceso de, ay, balanceo me sale, pero bueno, por esta superposición codón-anticodón y este reconocimiento del mismo, que forma parte de los ribosomas. Y luego tenemos, ahí tienen sus proteínas asociadas también, y después tenemos el ARN de transferencia, que es el que porta los aminoácidos y el mensaje, y es este que está acá. Me confundí, el que hace esto del codón anticodón es el de transferencia, ¿tá? No el ribosomal, mala mía, discúlpenme, y si no me disculpan, bueno, está, sorry, not sorry. La secuencia, ay, tremendo sobrete que le pasaba. Perdón, tengo mucha cafeína en el cuerpo. La secuencia de aminoácidos en la cadena proteica está determinada por la secuencia de nucleótidos, ¿tá? Y eso ya lo sabemos, porque sabemos que cada codón va a determinar un aminoácido, y como vimos en la clase anterior, ¿tá? Las secuencias de nucleótidos tienen, o los codones tienen determinadas propiedades específicas, como el patrón de lectura, como que son degenerados, como que tienen... Lo único que me quedo es que son degenerados, soy un ser humano horrible. ¿Qué más? Como que, tienen una direccionalidad, como que es, ay, no me sale el término, pero básicamente como que no son, no es que se sintetiza GGG y después GGA, no, son GGG y después AAA y después UGCG. ¿Ah? Acoplados, ¿no son acoplados? Bueno, no sé, no me acuerdo. Miren el video anterior. Mm, la secuencia Redundante, ¿no era? redundantes. Muy bien. Y Dale. ambiguo, no ambiguo. No son ambiguos, claro. Eso, Ahí va. ambiguos, cosas raras. Yo soy gente de bien. Sí. Entonces tenemos que la secuencia de aminoácidos de la cadena proteica determina la función de la nueva proteína, y eso está dado a expensas de lo que va a ser la futura conformación tridimensional de la misma,
que va a ser consecuencia de la secuencia aminoácidica, porque en función de esta secuencia van a ser las interacciones que se van a dar entre ellos para darle su tridimensionalidad. Y es necesario un código bilingüe, ¿tá? Porque estudian en openenglish.com, no, mentira. Un código bilingüe para pasar la información de la secuencia de bases a aminoácidos, ¿tá? Que es el código genético, pasa por bases, pasa por o sea, bases que forman el ADN, que luego van a formar un ARN, que luego sí va a formar proteínas. Y el movimiento del ribosoma va a ser del extremo 5' al extremo 3'. Entonces tenemos eso, que les decía, la dirección de la síntesis va de 5 a 3'. Tenemos un sitio de corte de tripsina, ¿tá? Que es una proteasa, o sea que corta proteínas. ¿Tá? Y acá en celeste tenemos la distribución de radioactividad de las cadenas polipeptídicas completas después de que se la marcó con un pulso para ver, básicamente se estimuló, se excitó esas cadenas para ver la conformación del largo del péptido que se sintetizaba. ¿Tá? Y se va incorporando la marca normalizada por el rango de cada polipéptido. Acá se graficó esto y ahí quedó como, digamos, graficado cómo se iba formando la proteína. ¿Tá? Y se vio que iba del extremo amino al extremo carboxilo. Como regla de la síntesis es que es un crecimiento polipeptídico, ya sabemos cómo se da el enlace peptídico, que va a ser la unión del carboxilo terminal con el amino terminal. Siempre los grupos funcionales del carbono alfa, este es el carbono alfa de este es el carbono alfa de esta C es parte del grupo carboxilo, está formado por un número limitado de subunidades, claramente, si no, o sea, nunca terminaría de sintetizarse. Se agregan secuencialmente formando las cadenas lineales que son la estructura primaria y cada cadena tiene un punto de inicio que avanza en una dirección única, 5', 3', y que tiene un punto de finalización. Y los productos de la síntesis primaria son modificados previamente antes de cumplir su función y estas modificaciones son las modificaciones post-traduccionales de las que probablemente hayan escuchado hablar. ¿Ah? Tenemos que para la síntesis de proteína necesitamos, ya faltan 10 minutos nomás, es joda. ARN mensajero, aminoácidos con los ARNs de transferencia y los ribosomas. ¿Ah? Tenemos que los ribosomas van a tener 3 unidades, que son la A, la P y la E. ¿Ah? El ribosoma acá leyendo con sus subunidades 30S, 50S. Esto es un ribosoma eucariota, tiene un total de 80S. Ahora vamos a hablar de las heces, pero básicamente tienen que ver con las subestructuras o las estructuras, las secuencias o partecitas de ribosomas, para decirlo en un lenguaje coloquial, y cómo corrían en las bandas. ¿Ah? El ribosoma es la plataforma donde se realiza esta síntesis proteica a partir de la hebra molde de ARN, el cual está, primero entró por este extremo 5', está yendo hasta el 3', y acá está saliendo el polipéptido. Acá vemos el ARN mensajero, las unidades, acá el péptido que está recién sintetizándose, acá tenemos una peptidil transferasa, y esta es la subunidad pequeña y la subunidad grande. Esta es la C pequeña, la de 30S, y la grande es la de 50S. El ribosoma está compuesto por diferentes subunidades. Sí, María, dime tú. Las unidades no, los sectores EPA están en la subunidad mayor, ¿no? Sí. Sí, viste que ellas están como separadas y se unen después del ARN. O sea, en realidad están separadas o no, pero en realidad lo que se forma es un complejo de las unidades con el ARN en el medio y la cepa, sí, están predominantemente en el Ah, mayor, pero en realidad con quien más interactúan es con el ARN. ah, Y las unidades tienen el S por la sedimentación, porque mediante centrífuga una de las formas de desnaturalizar las proteínas es la mecánica por centrifugación. Entonces, estas migran en función de su gradiente. Cuanto mayor es su gradiente, más van a migrar, porque es como que son más pesadas y se van más al fondo. Mientras que cuanto menor es su gradiente, menor van a migrar. Entonces,
Esto hace que se centrifugue, hace que se destruyan las estructuras superiores, que son de la secundaria a la cuaternaria, y si son polímeros, si son polímeros de monómeros de estructuras terciarias, de proteínas terciarias, estas van a migrar en sus estructuras terciarias. Entonces acá vemos que tenemos unidades o subunidades ribosomales de 30S, 50S y este 70S, pero esto es más de células procariotas. Que si no me creen, créanme la IAP. Tenemos esta, la unidad, su unidad 23S, la 5S, las bases que las componen, las proteínas ribosomales, y acá la subunidad, la 5S con 23S y la 30S. Y van a formar el ribosoma ensamblado 70S. Y el que es súper importante es el 16S, que está la porción pequeña, que este es para determinar el agente biológico o el patógeno o el tipo de procariota que estamos viendo, es como bastante específico. Mientras que en eucariotas tenemos la primera subunidad, que es 60S, y luego la segunda subunidad, que es 40S. Y acá también tenemos el 5S. Y acá este no es 16, es 18. La subunidad pequeña. Entonces, lo que va a suceder es que van a formar el ribosomas ensamblado 80S. Recuerden que el número tiene que ver con cómo migran la migración en la centrífuga. No es una suma algebraica. Porque capaz que les hace ruido que diga 50S, 60S y de 70. Como que... Sí, te iba a preguntar eso mismo. ¿Mi calculadora anda malo o tendría que haber repetido primero de escuela? Tiene que ver más con eso. Entonces acá tenemos el adaptador molecular, que es el ARN de transferencia, donde tenemos secuencias o cadenas que son basales o canónicas, como le gusta decirle al docente, y tenemos el brazo aceptor, donde va a estar, digamos, el aceptor de amino y el anticodón, que va a ser el que se va a contraponer o que se va a superponer con el codón, por eso suele tener como la secuencia en orden invertido, como, bueno, no voy a decir como quién los invertidos. Todos saben. ¿Qué sería la canónica? La canónica es como que es basal, como que siempre está ahí, que es incambiada. Ese profesor debe mirar mucho anime o muchas series friki, porque canónico es un término que usamos re los frikis, los nerds, de que es cuando, por ejemplo, vos ves una historia o una serie, pero sale una película y viste que la película no tiene nada que ver con la serie o con el libro, y vos decís, no, 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 eso no es canon, eso no es canónico, no, no tiene nada que ver con la historia original. A mi profesora de casos le encantaba decir la secuencia canónica, por eso te pregunto. Entonces sí, claro, los frikis lo usamos para eso, a lo canónico. Tiene que ver con eso, como que es algo que está siempre, que es como parte de. Y después tenemos que el ARN de transferencia es reconocido por una aminoacil ARN transferencia sintetasa específica. Hay una para cada aminoácido, pero reconocen a todos los aminoácidos. Y entre esos reconocen el correcto, que es el que tienen que sintetizar y agregar. Es como una propiedad que tienen para no meter cualquier aminoácido. Son como patoicas, así que te miran y te dicen, no, vos no podés entrar, el club está lleno. Y ves que entran 5 más y le preguntas de vuelta y te dice, bueno, no entras por portación de cara. Entonces está. Una vez sola me pasó. Viejo Barrero. En realidad no me dijeron que no entrara, me dijeron, tenés que sacarte el piercing de la nariz y esconderte las rajas. Y yo le dije, ¿lo qué? Para entrar a este lugar con cheto de mierda, pero ni de pedo. Wilson, nos vamos. Y mis amigas saben que me voy, entonces se fueron conmigo. Sí, obvio. ¿Qué? ¿Caro, ibas a decir algo? No, que son reconchudos ahí. Es una mierda, se la pasa un boliche de mierda. Si a alguien le gusta Viejo Barreiro, perdonen, pero ese y Jackson Bar me parecen unos boliches de mierda. Ay, a mí me encanta, yo iba todos los fines de semana ¿A Jackson? a Jackson y al viejo, los dos. Ay, no, 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 Da no. igual, Jackson no comparto. He ido, pero no comparto. En Jackson se han mandado las mil y una. Sí, por eso, Las tipo, mil no y comparto una. las que tienen.
Claro. Las actitudes de mierda no las comparto ni ahí. No, Pero estaba obvio. ahí, sí. O sea, a ver, yo la única vez que fui al viejo Barreiro lo fui porque era el cumpleaños de uno de mis mejores amigos, me divertí, todo bien, pero cuando me dijeron, el día que íbamos a ir porque quedaba cerca, y me dijeron, tenés que esconderte las rastas, pero ni de pedo, le digo. Y me fui. Me bañé hace 2 días, todavía están limpias las rastas. En fin, ahora ya no soy hippie, ya dejé de fumar porro, me curé, y nada, ya está, ahora soy una persona seria. No, ya no soy hippie, eso sí es cierto. Entonces, como requerimiento, necesitamos disponer de los 20 aminoácidos, necesitamos esa enzima, que como tiene el nombre tan largo, no lo voy a repetir, necesitamos los ARN de transferencia, y ATP y un magnesio. Pero el magnesio viene con el ATP, así que vamos los pi. Entonces, y esta es la parte que se pone bonita. Nos quedan poco menos de un segundo, de un minuto. Segundo. ¿Ah? Tenemos que es una reacción en 2 pasos. Primero la enzima une al aminoácido consumiendo un ATP y luego la enzima une al ARN de transferencia y le transfiere el aminoácido. ¿Tá? Dicho así suena muy sencillo, pero después tenemos que interpretar ¡ay, shit! Este esquema, este croquis, ¡ay, croquis! Perdón por mi vejez. Este esquema. Entonces, tenemos la aminoácido ARN de transferencia sintetasa, más el aminoácido, más el ATP. Se hidroliza perdiendo 2 fosfatos inorgánicos y hace que se unan todos estos con el AMP. El complejo sintetizado del aminoácido con el AMP se va a unir al ARN de transferencia, ¿tá? Acá, que esta unión se va a dar también con 3 fosfatos. ¿Tá? Acá tenemos entonces SA es la secuencia. ¿Ah? Sí, adenina. Pero esto no son citocinas. O sí, son citocinas. Sí, citosina, adenina. Es la secuencia terminal del ARN de transferencia. Y después va a unirse esto a, acá tenemos el ARN de transferencia, con la secuencia terminal y el aminoácido, más la aminoácido sintetasa de ARN de transferencia más AMP, y acá tenemos el aminoácido. Creo que tipo, ¿Qué crees? Dale, no seas cobarde, habla. no, que llegaste hasta la parte 2. Bueno, hasta ahí escucho yo. Claro, y les pregunté si él se había entendido. ¿Ah? Básicamente le había explicado el croquis, evidencié mi edad, diciendo la palabra croquis. ¿Ah? Sí. Nadie nacido en este siglo usa esa palabra. Perdón, es que es la cuestión esta que ustedes tienen que entender. ¿Ah? Voy a abrir ahí para que entre un poquito el cuchiflete porque está medio calor, medio calor. Entonces básicamente es eso. Y para que se dé este proceso precisamos eso, disponer de los 20 tipos de aminoácidos, la enzima, el ARN de transferencia y el ATP más de magnesio, que va a ser quien va a aportar la energía requerida para este proceso. ¿Ah? Entonces tenemos que la traducción es un proceso de decodificación en 2 pasos. Primero se cargan los ARN de transferencia, ¿ah? Que es mediante la enzima esta. Esto es lo que estamos viendo acá. Acá primero, primero estamos en el paso 1, en realidad primero se forma este complejo de la sintetasa, la aminoácido, el ARN de transferencia sintetasa, y con el aminoácido y el ATP. Entonces, tenemos el aminoácido, acá supongo que es fenilalanina, porque aparte tiene un anillo benceno, y como yo les expliqué con todo el amor del mundo a las chicas que ya hicieron conmigo, y estoy seguro que se acuerdan que la fenilalanina es un anillo aromático, ¿verdad? Ulises, Por supuesto. Sí. no espero menos de ustedes. Tenemos la enzima acá, me mienten tan descaradamente, es una atrevida. ¿Cuáles son los otros dos? Tendría que haberle preguntado cuántos más hay. No, ¿cuáles son los otros dos? ¿Cuántos más hay? Con anillo de benceno, aromáticos. No, el nivel de ignoración que tengo yo por parte de ustedes es impresionante.
¿Qué estás Son preguntando? 3, ¿no? Les pregunté cuántos aminoácidos con un R, con un anillo en seno había aparte de la fenilalanina. No, no son 2 más. Son dos más, sí, Lucía, muchas gracias. Ah, Vamos. ya preguntarle cuáles son ya es avaricia, ¿no? Y me parece un Tirosina montón. y triptófano. Genia, genia. Es un montón, Zoe, sí, pero yo nunca dudé de Lucía. Esa es mi polla, esa es mi... Qué bien, vos, qué bien. Igual sigo insistiendo que me ignoran más que mi ex. Así que, tipo, Ay. tengo que ir a terapia. Todas las noches de clase le deben arder las orejas. Sí, mal. Bueno, lamento, con alguien me tengo que descargar, ya que mi psicólogo me bloqueó de WhatsApp. Ay, parece un chiste, pero es real. Entonces, tenemos. ¿Quién quiere aportar? Dale, Carolina, dale, aporta tu comentario malicioso. No, no, era mi risa. Nada más. Es real, sucedió. Te juro, lo tengo en el otro teléfono, porque si no, te juro, les mostraría el historial de WhatsApp con la foto, sin foto, y tipo, y el tic solito de Molly. Ay, está lloro. Bueno, entonces, lo que sucede es que se une la fenilalanina a la ARN de transferencia, formando bueno, ese complejo, y lo que sucede es la hidrólisis del ATP a AMP con dos fosfatos inorgánicos. Entonces, la proteína se va y queda el complejo, ¿tá? Aminoácido ARN de transferencia. Ese es el primer paso. Y luego, con el ARN de transferencia, que es donde se da el reconocimiento codón-anticodón, por eso hoy, cuando yo les estaba... Ay, no tengo más café, ni tengo más agua. Cuando les estaba diciendo en esta diapo que el ARN ribosomal, y les hablé de los codones anticodones, después les dije, no, perdón, es el de transferencia el que hace ese reconocimiento codón-anticodón, ¿ah? Lo cual hace que se une este anticodón, que es la porción variable. Esto es lo que es no canónico del ARN de transferencia. Esta es la porción variable. Entonces, lo no canónico es lo que hace que tenga la actividad biológica, ¿tá? Y es lo que hace que este ARN mensajero, al ser leído, ¿tá? Del extremo 5' al 3', haga que el ARN de transferencia que está dentro del ribosoma reconozca este nucleótido y adicione la fenilalanina. Si no hay una compatibilidad, un apareamiento entre estas bases, no se puede, ya va Zoe, no se puede agregar ese aminoácido. ¿Ah? Entonces, el resultado es que la fenilalanina es seleccionada o es adherida a la secuencia aminoácidica en síntesis por el codón o sea, básicamente es reconocido por el anticodón, porque son complementarios. Dime, Zoe. No entendí la parte de lo que es lo no canónico. Lo no canónico es esta parte de acá, es la región del anticodón. A ver si tenemos algún esquemita más lindo. Bien. Está en el video anterior, pero voy a ver si tenemos en alguna partecita más linda. El codón es la secuencia, es el triplete, ¿no? Del ARN mensajero. Y el anticodón es la secuencia complementaria que está en el ARN de transferencia, que se encuentra en la porción mayor. Se van agregando, vieron que entran, y esto tiene que ver con la EPA, va entrando, es la E de la EPA, que ya las vamos a ver, porque es de acá para allá. En este lado tenemos la imagen especular, y nada, y ese anticodón es el que reconoce e incorpora el aminoácido. Entonces tenemos que la iniciación traduccional depende de la estructura del ARN mensajero, y es distinta en procariotas y en eucariotas. En procariotas vamos a tener esta secuencia de reconocimiento, y de unión, y en eucariotas tenemos el capuchón 5', ¿se acuerdan?
la caperuza. ¿Ah? Y va a arrancar Sí. en el auge, hasta llegar al codón de stop. A su vez, en procariotas se va a leer todo de una y se van a ir sintetizando las distintas proteínas. Mientras que en eucariotas, esto es un ARN mensajero codificado por un gen. María, A mí me entró la duda eso de en 5' de la procariota que dice PPPP. fosfato, ¿Son fosfato, fosfato. fosfatos? Sí, Está, es un eso. trifosfato. Bien. ¿Ah? Y En 3' acá, no hay nada, ¿no? Perdón. en procariotas, ahí está la Sí. secuencia de detención. ¿Solo eso? Stop. Y sí, porque viste que esto va a durar muy poquito. Porque el ARN, este mensajero, ya está, desaparece. Se traduce textual, se claro, transcribe y se traduce al mismo tiempo. exactamente, casi que al unísono. Y acá esto, que sí, esto es importante, que yo rompo pila las pelotas y los ovarios con el 16S, ¿tá? Porque es la secuencia específica que va a determinar el inicio de la traducción. ¿Tá? Por eso ese ARN ribosomal, el 16S, es súper importante en procariotas. ¿Tá? Y acá tenemos, bueno, la secuencia de arranque auge y el capuchón 5'. ¿Tá? Y después tenemos la cola polía. Y acá tenemos la proteína sintetizada, o el polipéptido. Entonces, para iniciar la traducción, en procariotas tenemos que reunir los elementos necesarios que ya vimos, cuáles son, se los muestro de vuelta, los aminoácidos, la proteína, la enzima, el ARN de transferencia, el ATP y el magnesio. Luego tenemos que reconocer el sitio, que es el AUG, que vimos que es el codón de iniciación, que es universal. La universalidad creo que era una de las propiedades también, ¿no? María, vos llegaste hasta esa parte, justo te tengo ahí, por eso te pregunto a vos. Sí, Habíamos hablado de la universalidad, creo que era la primera característica que teníamos Sí. del código genético. Después sí era eso, de que era no redundante, y después de que no era rarito y todas esas cosas. ambiguo. Va ambiguo, raro, puto, todo lo que- Sí, eso. Ahí va. Soy lo más políticamente correcto que hay en el mundo. Lo peor de todo es que hago política social. Entonces, ¿pueden repetir? Porque yo me olvido. Así sí Sí. me lo sé todo. No, es lo ambiguo, ¿qué más? Pero está en el video. Redundante, Son 10. universal, Espérenme. Sí, ambiguo, redundante, universal, Degenerado. degenerado, pero ese era el degenerado, último. triplete. Es que, claro, en tripletes. Pero el que se acuerdan es el degenerado, ¿eh? Sí, es el único que me acuerdo. Atrapada. Y bueno, no sé si la culpa es de ustedes o de quien les da las clases. Voy a hablar con ese señor, porque la verdad me parece una mala influencia, che. A ver, tiene que estar. Mientras no, acá no, esto ya estamos en las mutaciones. Esperen, Tengo acá esperen. característica universal en tripletes no solapado, ¿Lo tenés ahí? redundante, no ambiguo y degenerado. Está, básicamente como yo. Por lo ¿Eso no está en el ambiguo. video? ¿Sí está en el video? Código Lo genético que mencionamos, pasan sí, diciéndome. pero No, ahí lo va. remencionamos, Caro, dura Lo una tengo hora en el mi video. resumen. Sí, ¿Está? por eso. Y tiene una vista, y hace 52 minutos lo subí. Después se enojan y me retan porque no les subo los videos. Y hago pública esta denuncia, porque soy buena y tengo información y te estoy cuidando. Ahí está. No me ignoren, no muteen los micrófonos cuando las cago a pedo. Che, hablando de que ya que volvimos para atrás, ¿no? Mm, Lo que no me suena ujú. es los cuartetos y los sextetos. ¿Cómo Bueno, eso Yo veo tema de siempre de casa. a tres. Bueno, Era claro, degenerado, pero no tanto. claro, es un montón de información lo que me estás diciendo. Lo de los cuartetos es que hay 4 tripletes que codifican el mismo aminoácido. El sexteto es que son Ah, 6 Eso es tripletes. Soy, ¿sí? eso es que era degenerado, ¿no? No. no, ¿No era No. eso? No. no. Ahora me confundo con eso. Esos son los aminoácidos. Pero me Podría ser confunde. también por ahí, Un poquito pero Pará. no es. El Sí. que codifica, había 3. Me entrevera eso de. Sé que una cosa era del ADN,
Pero, Sí. por ejemplo, que era universal, no sé qué. Me confunden tipo las características de uno y de otro y no me las puedo aprender. No sé por qué. Yo ahora te paso una fotito del resumen que tengo. Espérenme tantito. Vamos, esto es mi responsabilidad como la persona a cargo de este curso paralelo. Perdón. Voy a hacer este pequeño repaso sobre esto mismo. Y bueno, y acá tenemos las características. ¿Están viendo la pantalla? Sí. Sí, ¿O la de código genético o la La de de código traducción? la de código. Bueno, estas son las características. Es universal, hay algunas excepciones, pero las secuencias en general en todos los organismos codifican la misma cosa. Es en tripletes porque si nosotros tenemos 4 nucleótidos y fuera un nucleótido por aminoácido, tendríamos solamente 4 aminoácidos. Sabemos que hay 20. Si fueran de a 2 nucleótidos por aminoácidos, sería 4 elevado a la 2, lo cual nos da 16, entonces nos queda corto. Y si fueran de a 3, en tripletes es 4 elevado a la 3, lo cual nos da 64, lo cual nos da y nos sobra para tener todos los aminoácidos. Es no solapado, que eso significa que no es que empezamos a leer, por ejemplo, si tenemos ATG, no vamos a hacer una ATG y después arrancar después de la TGU A de vuelta, porque no, va a ser ATG, se termina y empieza el otro. Eso es no solapado, que lo tenemos acá. No solapado, es un triplete, otro triplete, otro triplete. Después, y pues lo que sí es que pueden tener distintos marcos de lectura. Vos podés empezar a leer desde la C, o desde la U, o desde la otra C, pero te va a cambiar y siempre va a ser en triplete y te va a codificar otra cosa. Es redundante porque no es degenerado, no es que pueden formar que hace los estetos y todas esas cosas. Podría, pero no. Eso es lo que es de redundante, que distintos codones codifican más de un aminoácido. No ambiguo, eso es porque es bien sanito heterosexual. No, mentira, es porque cada codón solamente codifica un aminoácido. Si bien varios aminoácidos, bueno, un aminoácido puede ser codificado por varios codones, un codón codifica solo un aminoácido. Y degenerado es porque le gusta hacer tríos y no, es porque hay codones que pueden ser leídos por un mismo anticodón, que el anticodón es esa porción del ARN de transferencia, que ya que estamos en esta diapo, te lo voy a mostrar medio rapidito, es esta porción de acá abajo, Bien. Claro, yo confundía redundante con degenerado. Eso era lo que confundía. Pensé que era degenerado porque un mismo codón era para diferentes aminoácidos. No, O sea, al claro, revés. Un mismo claro, aminoácido se podía por diferentes codones, claro, exacto, no, eso, Lo dije al revés, ¿no? no, un aminoácido puede ser codificado por muchos codones, eso está bien. No, lo de degenerado es que pueden ser leídas las secuencias los codones pueden ser leídos o complementarios a distintos anticodones. Entonces, volviendo a la de hoy, tenemos que la iniciación de la traducción en procariotas necesita reunir esos elementos, reconocer el sitio, AUG, y tener sitios para que se inicie la elongación. Ahí tenemos la de Jane-Dalgrano Sequence, que es importante, es la que va a reconocer a los el 16S, al ribosomal, ARN ribosomal 16S, porque estamos hablando en procariotas. Por eso es el 16S, por eso jodo tanto con esa subunidad ARN ribosomal. Se va a reconocer, vamos a tener un codón en el medio y luego vamos a tener el AUG, que es la secuencia de iniciación. La 16S va a estar presente y después en función del organismo vamos a tener el codón que va a seguirle antes de que arranque el de iniciación. Después tenemos al ribosoma con la subunidad larga, que va a ser grande, que va a ser de 50S, y la pequeña, que va a ser 30S, y nos va a dar el ribosoma completamente armado, pero no quería decir armado, quería decir otra palabra, también de viejo, pero no me sale, el cual va a ser 70S. Luego de que se une a la Jane Dalgarno,
¿tá? Piensen que es como que brilla y delgado como mi apellido, entonces se van a acordar de esa secuencia. ¿Tá? Va a precisar cofactores, ¿tá? Factores el IF3, y va a unirse al sitio de iniciación y luego va a empezar a leer las bases, los tripletes, y va a empezar a elongarse, o sea que va a empezar a suceder esto, ¿tá? Cargar los ARN y reconocer el codón mediante los anticodones por los ARN de transferencia que están adentro del ribosoma, ¿tá? Entonces el primer aminoácido en eucariotas y en arqueas tiene el ARN de transferencia más el aminoácido metionina K, ¿tá? Se va a unir, ¿tá? Formando este complejo, y acá este CH, el CHO, no me acuerdo qué era. Es un carboxidrilo, ¿no? Pero le falta una O para hacer un carboxidrilo. Por eso me queda esa duda. ¿Ustedes no recuerdan? Porque si ustedes no lo recuerdan, los voy a tener que buscar. Bueno, yo se los Sí, que yo busco. lo busco. Yo se los busco, no se preocupen. ¿Da? Y luego que se agrega la metionina, se inicia, ¿tá? Y luego se da en todas las células la elongación según de acuerdo a los diferentes nucleótidos, o sea, codones, y agregando, según el codón, su respectivo aminoácido. ¿Ah? ¿Se acuerdan del proceso de formación de metionina que vimos en la clase número 8, si no me equivoco? ¿Se acuerdan? No. Bueno, la sinceridad se agradece. Ta, después lo vemos. Hoy, ahora en este momento, a esta hora de la noche, con toda la cafeína que tengo en el cuerpo y con todos los temas que tenemos pendientes, no. ¿Tá? Después se los mando por privado. ¿Tá? Y está en el videito 8. Vayan a mirar el video, vayan a leer el libro y que mañana quiero que hagamos ejercicio, quiero que hagamos práctico. Mañana sí. Mañana me van a tener todo el día después que salga de la sala a su disposición. Me tienen que dejar almorzar y merendar, meriendo con la cámara apagada y cenar, porque en el almuerzo y la cena me gusta hacerlos tranquilos. Pero está, después sí. Sois todos tuyos, todo suyo. No es mucho, pero bueno, es algo. ¿Ah? No sirvo para mucho, pero para algo les puedo servir. Y acá vienen los EPA. ¿Ah? El AE es de exit, salida. La A es de la aminosil del ARN de transferencia, y el AP es la peptidil del ARN de transferencia. Es cuando se agrega, o sea, se agrega, o sea, se Profe, forma el peptido. Sí, disculpa, me ¿viste el disculpo. EPA? Son los Sí. ARN de ribosomales, ¿no? El EPA, lo que yo tengo entendido es que son proteínas accesorias ribosomales. ¿Ah? ¿Y cuáles son los ARN ribosomales? Las que Porque si forman. eso grande azul es el ribosoma, no. Esta es la subunidad que está formada por ARN ribosomales. Y Ah, proteínas es todo. también. Claro, y tienen proteínas. Exactamente. Ah, A ver. gracias. No, no, por favor. Cho es igual a carbonilo. ¿Vieron? Y dudaban de mí. No, dijiste carboxilo, no te hagas el Ay, es intelectual. verdad. Bueno, papa, patata, perdón. Disculpame la vida, licenciada. Ahora, ¿sabes qué? Le vas a cargar a Diana y le vas a dar una penicilina. Acá estábamos, ¿no? Sí. Bueno, acá tenemos una... ¿Qué? Y yo no te voy a firmar la indicación, te la voy a hacer oralmente sin Te voy a firmarla. decir eso si el doctor lo indica. No, no te la pienso firmar. Te voy a decir, Caro, pasale un día, hay que pasarle un benzetacila. Y después cuando haga la anafilaxia voy a decir, ¿qué hiciste, Carolina? Y después, tipo, no, yo no firmé nada, fíjate. No está indicado. Te gano el juicio, olvidate. Era tremendo Así sorete. son. Todo esto está grabado, es todo joda. El día de mañana me llega a pasar algo así, quedo reencana por este video, peor. Llévenme cigarros, que den cana. Entonces, tenemos la estructura en 3D de los ribosomas, incluyendo a los ARN de transferencias unidos, ¿tá? Y que la función de los mismos va a ser la de agregar los aminoácidos.
Y acá tenemos la iniciación traduccional en procariotas, que ya habíamos visto esto, pero acá lo estamos viendo como un poquito más a fondo. Nos pone los requerimientos de la misma, que es el ARN mensajero, porque si no, no tenemos que leer el ARN de transferencia metilado, que es con la metionina, el codón de iniciación, que va a ser el AUG, las dos unidades ribosomales, la grande y la chica, los factores de la iniciación, ¿tá? Initiation factors, ¿tá? Acá el 3, sobre todo, acá. Luego el 1 y el 2 van a estar en el segundo paso, lo vamos a ver después. Casi que entre el segundo y el tercero. María Cáceres, hábleme usted. Es una duda nomás. En una pregunta que hicimos de parcial para practicar, decía que si faltaba el ARN de transferencia metionina, ¿qué pasaría? Tipo, si se hacía la proteína o no. Yo Y puse no. que no se hacía la proteína, pero me puse que estaba mal porque era lo que afectaba era la elongación. Y sí, bueno, y si no la elongás, ¿cómo la haces? Y por eso es lo que yo pensaba, pero no. Era media rara esa pregunta. Sí. Ambigua. Recontra Para mí que ambigua. sí. O sea, si no podés realizar la elongación, ¿cómo vas a poder formar la proteína? Claro. No lo sé, Rick. Digo, yo hubiera contestado lo mismo que tú. Estoy de acuerdo con tu planteo. Vamos a estudiarlo. Y cuando lleguemos a una respuesta entre todas, capaz en 2 o 3 semanas, lo explicamos bien. Ah, Rick, que tenían en 2 días el parcial. Bueno, estudien para aprender, no para las notas. ¿Tá? Tienen que aprenderse esto todo, que no les va a servir por una mierda en su vida ni en su carrera como médicos, a menos que sean genetistas. Pero no hay que aprenderlo, ¿qué va a hacer? Entonces, tenemos la secuencia Shine al grano, ¿tá? Que ¿quién la reconoce? S16. Sí, el 16 ese me gusta más, pero ese 16 también. Ese o aquel. El factor de inicio. No, Ah, no, el 16S, las unidades 16S está bien. Solo que le dijiste Ah. al revés, pusiste la S adelante. Bueno. Pero no, está bien, está bien, está bien. Y sí, también está, va a actuar el factor de inicio 3, luego se va a reconocer la secuencia, el codón de inicio, y luego acá tenemos un codón, por ejemplo, UGC, que no es lo mismo que CGU, ¿ah? Ese sería su anticodón, en donde tenemos que va el cofactor de alta energía o cofactor no me gusta. El compuesto de alta energía va a ser guanina trifosfato, ¿tá? Acá no va a ser un ATP, va a ser un GTP. También va a precisar 2 magnesios, ¿tá? Recuerden que todos los nucleótidos pueden ser utilizados como compuestos de alta energía. El más frecuente es el ATP, pero el GTP también, ¿tá? Acá tenemos el ARN de transferencia con la metionina, tenemos el anticodón de la secuencia de iniciación, ¿tá? Acá Zoe se entiende mejor dónde está la secuencia, el anticodón, Sí, sí, sí. que es el opuesto al codón. Y acá es en la secuencia de arranque. Por eso, para mí, ni siquiera podés empezar a sintetizar la proteína, porque necesitas el ARN de transferencia con la metionina. Entonces, realmente esa pregunta que me Claro. estás planteando, Era cualquier cosa, ni sí. siquiera la elongación, o sea, ni siquiera se inicia la traducción. Capaz que Aparte en después decía eucariotas. otra que pasaba que producía proteínas que no tuvieran metionina. Digo, no, Aberrante. todas tienen Claro, metionina. claro. Todas Pero, arrancan con metionina. ¿no decían eucariotas? Ah, no sé, no me acuerdo. Porque te pueden Pero cagar por ese lado, lee bien siempre eso, si te especificas si es en está. procariota o en eucariota. Porque es lo mismo que te digan que la polimerasa tiene una estructura o tiene los monómeros beta y beta prima que tienen que Claro. ver con la iniciación y te diga para la transcripción en células eucariotas. Y uno dice, sí, las betas, sabelo. Y no, Sí, porque es son cierto. homólogas, pero son de procariotas. Les encanta hacer esas cosas, que para mí es una maldad al pedo, que es una soleteada, porque no te valora lo que Para sabes. entreverar, sí. Exacto, no está bueno. Y en genética tienen que ser muy cuidadosas con el tema de la letra. Entonces, tenemos acá que el GTP se une a el factor de iniciación 2 y el del factor de iniciación 3 está a nivel de la subunidad 16S
y tenemos el factor de iniciación 1 que va a estar luego en lo que va a ser la subunidad pequeña que va a estar reconociendo el primer codón para iniciar la traducción. Estos se van a ir todos con la hidrólisis del GTP y va a quedar solamente, o se va a ir el GDP, la guanosina difosfato más un fosfato, y se van a ir los 3 factores de iniciación, porque ya se inició. Entonces, acá tenemos que se agrega de vuelta, o que se incorpora, en realidad no se agrega de vuelta, se incorpora recién la subunidad mayor, que es el que acá va a como encapsular ayuda a la ARN de transferencia, y acá ya se forma el complejo ribosomal completo 70S, acá solamente estaba la subunidad 30S, la porción pequeña. Y acá en eucariotas, tenemos las 60S, 40S, tenemos que los factores de elongación es el F6, o E1, es de iniciación, perdón, es E1F, que es Initiation Factor 6. Primero va a estar unido a la subunidad grande, que es la 60S. Acá tenemos las 2 unidades. Esto es un proceso irreversible donde se une el factor de iniciación 3 en la subunidad pequeña. Luego en esta subunidad pequeña, porque esto toma 2 caminos. Primero se agrega el 6 a la 60, el 3 en la 40, el 1A va junto con el F2 con GTP más el ARN, no, igual viste que tiene metionina también en eucariotas, y forman el complejo ternario de una terna por los 3, con el ARN de transferencia con la metionina. Entonces tenemos la metionina unida al ARN de transferencia, unida también al factor de iniciación 2 con el GTP, más el factor de iniciación 1A, más el factor de iniciación 3, en el complejo, en la subunidad pequeña, o sea, en la subunidad 40S, y por otro lado tenemos la subunidad grande con el factor de iniciación 6. Luego viene el factor de iniciación 4, que es el complejo de unión al capuchón, más el ARN mensajero. Y acá por eso es importante el capuchón que va a estar en el extremo 5', ¿verdad? Recuerdan que una de las determinantes que parte de la estructura de los ARNs eucariotas es el capuchón, y que determina también... Sí, y la cola polía. Y la cola polía, exactamente. Entonces, acá se une todo este complejo, que es el complejo de iniciación, con todos estos factores. Los factores de iniciación 4 son el A, el B, el G y el E. Y luego eso, ese factor de iniciación, ese complejo de iniciación, lo que va a pasar es que se va a hidrolizar un ATP, liberando ADP y fosfato inorgánicos, y se van a liberar los factores de iniciación 1A, 3, 4, el complejo 4, el 2 con el GDP y un fosfato inorgánico, y va a quedar solamente la subunidad pequeña con el ARN de transferencia con la metionina, que va a tener el anticodón de la secuencia de iniciación, y luego la subunidad grande, el 60S, con el factor de iniciación 5 más GTP, se va a unir, se va a hidrolizar ese GTP, lo que va a formar ese factor de iniciación 5 más GDP, lo cual va a hacer que se libere, y se va a liberar también un fosfato inorgánico. Eso va a formar la unidad ribosomal completa de 80S en el sitio de iniciación, y luego va a comenzar la elongación, y queda menos de 1 minuto. Y nos quedan las diapositivas, así que no me ¿Me va a va a explicar dar la diferencia entre ambas? Porque eso es lo que no entendí. la diferencia Tipo, entre procariota y eucariota. claro, ¿cómo se da? Bueno, primero los factores Tipo, de iniciación
tienen una E adelante, en eucariotas, por eso E de eucariotas si pensás. Estos no. Y luego, por ejemplo, las unidades, el complejo de unidades va a ser mucho más grande, el complejo de iniciación en eucariotas, y va también a reconocer, va a haber un complejo de unión al capuchón, que es el complejo 4, que tiene 4 subunidades a su vez. Bueno. No, lo peor es que me vas a grabar y voy a quedar re mal otra vez riéndome a carcajadas como una desquiciada por una pelotudez. Y bueno, para eso estoy, para llevarlas por el camino de la perdición. Había una diapo que comparaba los procesos, si yo no estoy mal recordando, o capaz que lo inventé en mi imaginación. Bueno, es muy probable. A ver, no, esto no es, esto no es, esto no es, no es. Ah, acá, sí, era esto, ¿vieron? No lo inventé. En procariotas tenemos primero el extremo 5' trifosfatado, mientras que en eucariotas tenemos el capuchón 5', ¿tá? Luego, en procariotas tenemos la secuencia del ARN, reconocida por el ARN ribosomal 16S, y a su vez una secuencia, la B, cuando ven esto, suele ser binding, o sea, de unión, ¿tá? Entonces, esto es secuencia de unión ribosomal, al 16S, ¿tá? Que es la de Shine Delgado. No es Shine Delgado, es Shine Dalgrano, algo así. Pero ustedes piensan en mí, se van a acordar. Y luego tenemos de 3 a 9 bases, y luego empieza el auge, que va a ser la secuencia de arranque. Acá la diferencia va a ser que tenemos el capuchón, 5', y acá eso es para la iniciación, después está, que sí, que me va a dar muchas proteínas y lo que sea, está. Y luego acá, en eucariotas, tenemos el capuchón, tenemos una secuencia un poquito más larga, y ahí sí está el codón de arranque. Básicamente, siempre va a pasar que van a unirse los factores de iniciación muy prominentemente sobre la subunidad pequeña, que va a ser la primera en unirse. Primero el ARN mensajero y luego va a unirse el ARN de transferencia con la metionina, y luego que se liberan los factores de transferencia, siempre también hay un compuesto de alta energía, se va a unir la subunidad mayor y se va a formar el complejo completo ribosomal, ¿tá? Y ahí va a iniciarse el proceso de elongación. En eucariotas sucede lo mismo, lo único que cambian son las subunidades y los factores de iniciación. Vemos que acá en procariotas no hay necesidad de poner un factor de iniciación en la subunidad mayor, ¿tá? Viene directamente y dice, acá llegué. Mientras que acá tenemos el 60S, que sí tiene el factor de iniciación 6, ¿tá? E6 de eucariota, asumo yo. Y si no es así, yo les digo que lo piensen así, ¿tá? Porque les va a servir, ¿tá? Y tenemos mayor cantidad de factores de iniciación. Melissa, sí, dime. O sea que en procariotas necesitamos factores de iniciación y en eucariotas no. Sí, en eucariotas sí, es más, pensamos más factores de Al iniciación. Lo revés. dije al revés. Lo dije al revés. Claro, en ¿Está bien, no? procariotas, en la subunidad grande no se precisa, pero en las pequeñas sí, ¿tá? Tenemos los 3 factores de iniciación, el 1, el 2 y el 3. Mientras que en eucariotas tenemos el 6 para la subunidad mayor. Y tenemos, acá primero se forma el complejo ternario, o sea que tenemos el factor 1A, el 3 y el 2, que el 2 está metilado y tiene el GTP. Y está metilado porque tiene la ARN de transferencia. Luego se forma en el complejo de unión al capuchón, vienen los factores de iniciación del complejo 4, ¿tá? Más el ARN mensajero. Es como que acá se agrega el ARN mensajero, ¿tá? Mientras que acá ya directamente la porción pequeña se unía al ARN mensajero porque reconocía qué sección, la sección de unión al 16S. ¿tá? Entonces acá tenemos
el coso con metionina, trifosfato, Acá. ¿sí? Y la CAP también, a nivel de la CAP, pero también tenemos el metionina, trifosfato, ¿ah? El MET del ARN. Todos esos van a ser liberados, ¿tá? Van a dejar solamente, cuando lleguen a la secuencia de iniciación, ¿tá? Este es el complejo de iniciación, que va a arrancar en la CAP. Va a moverse de 5' a 3' hasta llegar a auge, y cuando llegan al auge, se hidroliza un ATP, se liberan todos, se hidroliza el ADP para también liberar el ARN de transferencia, y luego sí se une en la subunidad mayor, pero para unirse necesita hidrolizar el GTP que tenía con ese factor de iniciación 6. ¿Tá? También acá menciona un factor de elongación 5, pero ese me lo sacó de la galera. ¿Tá? Pero también un factor de elongación 5 que viene con un GTP. Lo importante es que cuando se unen, ahí se forman ribosomas, ya no tienen ningún factor de iniciación. ¿Por qué? Porque ya reconoció el ARN de transferencia, reconoció el codón con la homologación con el anticodón. Y luego viene la elongación. Para la elongación, primero vamos a ver qué precisamos. Precisamos el ribosoma completo, luego que se formó el complejo de iniciación, los aminoácidos unidos a los ARN de transferencias específicos para cada codón. Vimos que por cada codón, por cada aminoácido hay un ARN específico. Los factores de elongación, que van a ser EF, acá, que van a ser TU, TS y G. La actividad peptidil transferasa, 23S, que es una subunidad ribosomal. Precisamos GTP, que va a ser compuesto de alta energía, y el magnesio, que siempre funciona como cofactor en las reacciones de alta energía mediadas por trifosfatos, nucleótidos trifosfatos. Entonces, si hay un agregado secuencial de aminoácidos por una actividad peptidil transferasa y una traslocación. La traslocación la vimos hace 84 años, la vimos en el curso de IBCM, que dependía de si había una traducción completa citoplasmática en ribosomas libres, o si la primera secuencia de péptidos funcionaba como señal para que ese polipéptido se una. Terminamos esta clase y por hoy la dejamos, Gurisa, porque ya estoy con el cerebro frito, y si les doy una clase más no va a ser de calidad y no está bueno. Vamos a terminar esto, que falta poquito, pero está, eso. Perdón, fue como un paréntesis ahí random que les hice, pero está. ¿A qué les decía? Actividad secuencial de aminoácidos por una actividad peptidil transferasa. La traslocación. Los procesos de traslocación tenemos de dos tipos, que son los posttraduccionales, en donde la proteína se termina de sintetizar en los ribosomas libres del citosol, y luego de ser sintetizada y liberada, es traslocada a algún compartimento celular, ya sea núcleo, retículos, Golgi o lo que sea. Mientras que se puede dar la traslocación cotraduccional, que es cuando la primera secuencia peptídica funciona como molécula señal para enviar a ese ribosoma o a ese complejo. En realidad no es un ribosoma solo, sino que son muchos ribosomas que van traduciendo, unidos a la secuencia de ARN mensajero, se ancla a lo que es la pared del retículo endoplásmico rugoso, y pueden suceder dos cosas en esa traducción o traslocación cotraduccional. Es cotraduccional porque se da a la misma vez de que se da la traducción, y es que sea liberado en el lumen del retículo o que quede anclado a la pared. Entonces, la edición secuencial va a estar dada a expensas de la adición de aminoácidos que van a estar en el ARN de transferencia, y que esto va a estar determinado por el anticodón, o va dependiendo del
el aminoácido que tenga va a ser el anticodón que va a tener, el cual va a reconocer un codón y se va a unir específicamente a ese codón. ¿Tá? Para eso vamos a precisar los factores de elongación TU y TS unidos a GTP, ¿tá? Se van a agregar y luego estos van a ser liberados mediante la hidrólisis de ese GTP a GDP, este complejo de factores de elongación y un fosfato inorgánico. Y va a quedar este ARN de transferencia unido al ARN mensajero. Y acá, por ejemplo, la glicina fue el primer aminoácido que se unió luego de esta metionina. ¿Tá? Entonces luego viene un ACG. Entonces el anticodón tendría que ser UGC, ¿verdad? ¿Y por qué no es UGC? Ah, no, no me hagan esto. Ah, no, no está puesto. Está. Entonces, durante la elongación, cada aminoácido con el ARN de transferencia pasa por 3 sitios en el ribosoma. ¿Tá? ¿Por qué debería ser UGC? Y porque tenés A, que el opuesto es U, C, que el homólogo sería G, y G, que el homólogo sería C. Ah, ¿No? sí. Entonces acá tenemos el primer dipéptido, ¿tá? Que es metionina, ¿tá? Y glicina. Espérenme, que tengo acá. Entonces acá viene el factor de elongación G, ¿tá? El cual va a hidrolizar, ya merito leo el chat, hidrolizar el GTP, un GTP, y va a hacer que venga, pero dice UAC. ¿Qué UAC? Ah, no me hagan estas cosas. ¿Por qué UAC? La A y la C, pero el anticodón UAC. C está bien. Me descoloca la A. Más abajo. De transferencia, de transferencia. No. Ah, Es de la- sí, sí. Del más verde. Por eso, sí, No. perdón. Si este es una secuencia de inicio y esta hidrólisis del GTP da junto con el cofactor a este ARN de transferencia del ribosoma mediante proceso y se le va a agregar el nuevo aminoácido mediante este proceso que va a ser correspondiente, sí, ahora sí, a esa secuencia UGC. Jessica, decime, perdón, quería terminar ese... Sí, la pregunta era más o menos eso que estabas explicando, la duda mía, siempre entra por P, ¿verdad? ¿Y cuál sería más o menos el orden? Para que me quede medio claro eso. Claro, en realidad va a entrar primero en la A, ¿tá? Luego se va a correr a la P, ¿tá? Y luego sale por la E. ¿Tá? Entonces acá entró la glicina en la A, luego a la P, ¿tá? O sea, acá teníamos la P, el de inicio, y luego se fue por la E, de exit. ¿Tá? Entonces acá en la A, luego va a venir el ribosomal de transferencia con el anticodón UGC. Ahí sí. Ahí quedó, Jessica. Sí, gracias. No, por favor, me des. Entonces tenemos lo que es la formación de los enlaces peptídicos entre esos aminoácidos que se están formando, que es la reacción central en la síntesis proteica, además se corresponde con la estructura primaria de las proteínas. La actividad peptidil transferasa, que está en el ARN ribosomal 23S, es la que se encarga de esto, es el centro catalítico, tiene un centro catalítico altamente conservado, catalítico es de que acelera ese proceso químico, y la translocación ocurre luego de la formación del enlace peptídico, ¿tá? Que puede ser de esos dos tipos que les mencioné. ¿Tá? Acá tenemos que la elongación eucariota es similar a la bacteriana. Sí, dime, María Cáceres. Entonces, la aminoácido ARN transferencia transcriptasa es la que engancha, por decirlo así, el aminoácido con el ARN de transferencia. Y la peptidiltransferasa es la que une, Forma el enlace peptídico. forma el enlace peptídico y suelta el ARN de transferencia. ¿Está? Sí. La E en realidad es la que suelta el ARN de transferencia. Que está. Ah, bien.
Acá las tenemos. ¿tá? La E es la porción de salida, la A es la aminoácido ARN de transferencia y la P es la peptidil ARN de transferencia. En la A se agrega el aminoácido, en la P se forma el enlace peptídico y en la E se va. Como para decirlo como más coloquialmente. Y la elongación en células bacterianas en eucariotas es muy similar de las bacterianas. Entra el aminoácido al sitio, por el sitio A, con el ARN de transferencia. Acá lo tenemos. Acá lo que nos cambia, siempre recuerden que lo que cambia son los factores, el nombre de los factores. Factor de elongación 1, alfa, factor de elongación 1 alfa, con GTP, con GTP, con GTP. Pues este GTP recuerden que es importante para sacar primero los factores de elongación, y todavía eso me para sacar los factores de elongación. Genera el cambio conformacional, y luego se va a dar el movimiento. La 1, el aminoácido 1, va a pasar a la E, y va a liberar el ARN de transferencia, y acá en esta P se van a unir el 1 con el 2, y acá en el A fue porque se incorporó el A. Luego va a venir un 3, acá se libera, este E se va a ir, acá ya está formado el enlace peptídico, y acá va a venir un aminoácido 3 con un ARN de transferencia, que cuando pase ese aminoácido 3 hacia la posición del P, va a formar la cadena 1, 2, 3. Entonces se forma el enlace peptídico, acá entre el 1 y el 2, en el P, y luego hay una hidrólisis del GTP con el factor de elongación 2, este factor de elongación 2 está unido al GTP, como lo veíamos. ¿Dónde está? No, bueno, no está acá. Porque acá no tienen números, tienen letras, perdón, estoy limado. Y aparte acá tampoco lo veo el factor de elongación 2. Pero hay un factor de elongación 2, el cual va a ser el que va a determinar la translocación del ribosoma. Lo que hace que se mueva y lo que hace que cambien de posición estos ARNs de transferencias. Entonces este que queda en la E va a ser eliminado. Y esto de acá en verde, este puntito verde, ¿qué es? La CAP, ¿no es? La CAP. La CAP. Exactamente. Y luego vamos a tener la terminación, que para eso necesitamos el codón de terminación, que es el UAG, el WAG. Y vamos a tener los factores de liberación, que son RF porque son Release Factor. Y vamos a precisar ATP. Acá volvemos a usar ATP como compuesto de alta energía. Entonces va a depender de factores que reconocen ese codón de stop y de hidrólisis de peptil ARN de transfere'encia. Y es un proceso similar en procariotas y en eucariotas. Entonces viene sintetizándose el polipéptido del extremo 5' a la prima. Acá tenemos el último péptido, que se incorporó un paso antes de esto, a la A. Luego en P, acá formó el enlace peptídico, y cuando esto se trasloque, va a, como acá tenemos que reconoce el sitio de stop, se van a incorporar los factores de liberación, el RF1, 2 y 3, o sea, el 1 o el 2 y el 3, o el 1 o el 2 y el 3. Eso es bien importante. No van a ser el 1 y el 2, es o el 1 y el 3, o el 2 y el 3. Se van a unir, el 3 está unido con GTP, van a entrar a la región A. Esto va a hacer que se liberen las unidades del ribosoma, se va a liberar el ARN de transferencia con su anticodón, y se van a liberar, se va a hidrolizar el GTP unido al factor de liberación 3, y también al hidrolizarse eso se va a liberar el factor de liberación 1 o 2, sea el que esté unido. Acá tenemos el mismo proceso, pero en dibujitos distintos que a estos que están con un fondo rosita. Y luego tenemos el acoplamiento transcripción-traducción en procariotas. Entonces tenemos la dirección de la transcripción, y la dirección, acá tenemos el ARN de 5' y el extremo 3', entonces va a ir en realidad iría estrictamente de 5' a 3', pero empieza por el 3'. No, al revés, que idiota, ¡ay, esto está saliendo!
Perdón, esto está saliendo. ¿Tá? Esto tiene que darse en procariotas, ¿verdad? Porque si a medida que se está transcribiendo, se está traduciendo, esto es en procariotas, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Ah? Estos son los, Sí. los ribosomas que vienen, se unen en el extremo 5' y empiezan a sintetizar la proteína, ¿tá? Hasta que se sintetiza la proteína funcionante y se libera. Y acá ni siquiera terminó la transcripción, que ya se formó una proteína. ¿Y esto es por qué? Porque se están transcribiendo muchos genes a la vez. No como en eucariotas, que esta transcripción se va a dar en el núcleo, donde no hay ribosomas, y luego que está el ARN mensajero, sale y terminan su síntesis en el citoplasma. No, bueno, en realidad en el citosol, no en el nucleoplasma. Entonces la traducción en bacterias se inicia sobre los transcriptos que aún no han terminado su síntesis, y la coordinación entre ambos procesos permite una regulación más precisa de la síntesis proteica bacteriana. Acá tenemos la ARN polimerasa, la dirección de la transcripción, el ADN y los ribosomas. Es lo mismo que acá, pero como aumentado. Y acá tenemos los polirribosomas en eucariotas. ¿Ah? La traducción simultánea por múltiples ribosomas y su rápido reciclado incrementa la ineficiencia de la síntesis proteica. Recuerdan que yo le dije que son varios ribosomas que sintetizan la proteína a la vez en un mismo ARN mensajero. ¿Recuerdan? Díganme que sí, Sí. solo para dejarme contento, por favor. Entonces acá tenemos el extremo 5', donde va a estar el capuchón, donde va a estar todo el complejo de iniciación, donde los factores de iniciación 4 eran los que se unían al capuchón. Melissa, ¿Esos factores no se liberan una vez que se colocan? ¿qué? ¿O me entreveré? ¿Lo qué? ¿Viste los factores de iniciación? ¿No se liberan una vez que lo reconocen ese sitio? Sí, pero primero tienen que en realidad se liberan después de que ya se conforma este compuesto de ribosoma con la subunidad mayor y menor. Pero acá no, acá lo que te está diciendo es que todos estos procesos funcionan simultáneamente. Acá pueden estar unidos en esta porción y acá ya se liberaron porque se formó el compuesto con las dos unidades 80S. ¿Ah? Pero acá se tiene que formar otro para que se unan otras unidades. Si no, acá Ah, no. porque se Van a dan haber tipo, varios ribosomas en un solo claro. ARN. Ah, En ahora pro- todo en igual. claro, en eucariotas sí se dan que hay varios ribosomas en un solo ARN. Por eso habla de traducción simultánea. ¿Ah? Y ahí generás tipo muchas copias del mismo, ¿no? Exactamente. Yo no entendí Y mucho en, eso de la cola. y en eucariotas, en procariotas, es que un distinto ribosoma puede codificar distintos eh, proteínas, puede ser. En procariotas, la traducción, a medida que se va dando, se le van a ir uniendo ribosomas también, pero como vamos a transcribir muchos genes por una sola ARN polimerasa, vamos a ir sintetizando distintas proteínas, ¿tá? En esta secuencia de ARN mensaje. Lo que sucede acá es que este ARN mensajero solamente va a sintetizar una proteína. Y a su vez se le van a unir muchos ribosomas. ¿Tá? Esto lo que va a hacer es que aumente la velocidad de traducción, ¿tá? Porque van a haber muchas proteínas traducidas a la vez, porque una sola copia de la proteína no nos sirve para nada. ¿Tá? Porque precisamos muchas de esas copias de esas proteínas. Entonces, acá ya tenemos el complejo que ya está conformado, puesto y traduciendo, pero acá recién se está incorporando, acá recién se está iniciando. Y acá ya está terminando básicamente y se está liberando. Entonces no quiere decir que la cola poliar y la caperuza se unan. No, la cola poliasta ahí es una forma de darle estabilidad a este ARN. Sí, sí, pero no entiendo tipo esas uniones de PAB, PI No, yo tampoco le y doy bola. ¿Para qué? Yo sé que se termina acá. Esto que no se transcribe ni se traduce, no me interesa. entonces lo que habría que saber es eso nada más, que se le Claro. unen varios ribosomas para crear una proteína. Y cuando llega al O sea, codón de varias stop, proteínas, claro.
Proteínas iguales. Cuando llega el codón de stop, Sí. vienen los factores liberadores que hacen que se separen las unidades y la proteína. ¿Ah? Tenemos, sí, estas cosas ahí. Básicamente esto lo que hacen estas proteínas que están en la cola poli A es darle como una estabilidad mecánica, si se quiere, ¿está? Para que formen como un loop, ya va, me dice, como un loop, como no sé, una estructura física de la cual no pueda o entrar otra proteína o que no pueda, digamos, desarmarse o lo que sea, pero está. Ah, bien. Son proteínas de unión al poli A y al CAP. Sí, Melissa, decime. Me surgió una duda, tipo, ¿viste la región UTR? ¿Es un intrón o forma No parte del puede exón? ser un intrón porque no hay ningún nucleótido que sea R. No, porque sé que tengo tipo mis apuntes a una RNA mensajero maduro que está el exón y en las puntas tiene la región UTR con la cola poli A y la caperuza. Capaz que lo tengo mal entonces. Sí, UTR, no, puede ser una secuencia. El UTR, realmente, no me acuerdo. Es una secuencia que no codifica, Ahí no. va. Que está entre, no quiero mentir, no quiero decir cualquier pavada, pero entre el promotor y el auge. Sí, ¿Y para puede qué ser. está? ¿Qué? ¿Para qué está? Tipo, ¿para qué está esa secuencia? Ah, ni idea. Y te hago la Está de ahí nomás. Sartori y no te lo contesto. ¿Cómo podría? Me encantaría poder mandar stickers acá. No te lo contesto. Ay, no sé, Melissa, realmente, En el parcial discúlpame, me va a pero pasar que voy a sobrepensar las cosas y voy a poner todo mal. me parece que sí, estás como pensando mucho. Es que está bien, es por la ansiedad. Es eso lo que te tiene con la... Ah, no, era Diana que estaba con cefalea, perdón. Bueno, vos también te tiene que doler la cabeza ahora. Tipo, les mandaba a tener dolor. Me duele Eh, todo. Ese El es el alma. estrés, es el estrés. No, el alma no duele, el alma siempre está bien. Ah, ¿qué le pasa, hippie de mierda? No, realmente no lo sé, te lo busco, pero no es un codón porque no hay, aparte uracilo y timina juntos tampoco. Bueno, y el destino celular de las proteínas, esto no estoy de acuerdo porque ellas pueden decir el destino que... No, mentira. Esto es lo que... Ah, yo se los expliqué, se van a cagar. Ah, no es mentira. Esto es lo que yo les decía, lo de la translocación post-traduccional, que es cuando se da la proteína, se termina de formar en el ribosoma, en el citosol. Vieron que no está mal que yo diga citosol porque mucha gente me dice, ay, no, citoplasma. No. Citoplasma es todo lo que está dentro de la membrana plasmática e incluye los organelos. El citosol es todo aquello que está dentro de la membrana plasmática sin incluir a los organelos, ¿está? Pero hay gente ignorante que dice citoplasma y me trata a mí de burro porque yo digo citosol. Pero, como yo estoy más allá del bien y del mal, les digo, sí, tenés razón. ¿Por qué hacías cargo? Porque puedo, porque quiero y porque tuve un espacio. Está. Y lo importante acá, que ya se los expliqué, acá esta secuencia roja, que es la primera secuencia de péptidos que se forma, funciona de señal y es la que va a guiar el movimiento del ribosoma en plena traducción a la pared del retículo endoplásmico rugoso, que luego va a poder ser liberado a este retículo o va a poder quedarse anclado al lado de adentro o del lado de afuera. Y en esta pared se va a sintetizar rápido, se va a traducir rápido la proteína porque tiene muchos ribosomas pegados, por eso es rugoso. Entonces, si yo quiero llevarlo del retículo endoplásmico a otro lugar, lo que tengo que hacer es un transporte mediado por vesícula. Mientras que acá la proteína se puede ir al núcleo, a la mitocondria, a los peroxisomas o el cloroplasto en las plantas. Entonces, entre las ventajas de la traducción tenemos que hay una respuesta rápido. La iniciación es que es el punto fundamental, la regulación. Tiene como ventaja de la respuesta rápida. El punto de control es fundamental en la iniciación. Los mecanismos pueden ser por la unión a proteínas reguladoras, a RBS y el bloqueo de la traducción, que esto es Ribosomal Binding S, es del SIS6, o estructuras tipo horquillas o hebras, me gusta más,
en el ARN mensajero, ¿tá? Y luego la regulación global de la traducción, que es causada por estrés celular, cuando tenemos poquitos nutrientes, dependiendo de la etapa del ciclo celular, y está mediada por modificaciones del aparato basal de la transcripción, de la traducción, digo, que acá tenemos los factores de la iniciación, eucariotas, el 2, que es el que tiene el fosfato, y el 4, que el 4E, que no está fosfatado, y el 4 recuerdan que era uno de los que reconocían el capuchón. ¿Ah? Y bueno, Sí. después en cuanto a los antibióticos y síntesis proteica, me quedan 6 minutos y los voy a usar para esto. ¿Qué son? La mayoría bacteriostáticos significa que impiden el crecimiento de las bacterias. La selectividad es debida a diferencias entre los ribosomas procariotas y eucariotas, aunque hay algunos que afectan a células eucariotas y procariotas. La mayoría actúan a diferentes niveles en la síntesis proteica, pero la mayoría actúa sobre la pared bacteriana, sobre todo los betalactámicos, que son las penicilinas, la amoxicilina y todo eso. Y luego tenemos otros que actúan directamente a nivel ribosomal. Por ejemplo, con la pared bacteriana son los betalactámicos, ¿ah? Los que interfieren con la síntesis de ácidos nucleicos, como las quinolonas, que son que actúan sobre las girasas y las topoisomerasas, que también son girasas, las girasas son topoisomerasas, sobre enzimas que sintetizan el folato, como la trimetoprim sulfametotrazona, me parece que es trimetoprim, ¿ah? Que es el más conocido como Bactrim para los pibes, y los que generan radicales libres, o sea, peróxido de hidrógeno, por ejemplo, que es el agua oxigenada, como el metronidazol, o la nitrofurantoína, que la nitrofurantoína es la primera línea de tratamiento de las infecciones urinarias bajas, no complicadas, ¿ah? Que se dan cada 6 horas, por eso suele tener mala adherencia la gente al tratamiento. Y también pueden interferir con la síntesis proteica. Los que inhiben la síntesis proteica, acá tenemos las tetraciclinas, la streptomicina, la eritromicina. Esto es como, no es para ahora, para esta etapa. Esto se empieza en un cuarto recién. Así que está bueno que sepan, está bueno, pero no se compliquen con esto. Lo que tienen que saber es que algunas afectan a procariotas nomás, porque actúan en la subunidad 30, ¿tá? Y otros actúan en eucariotas y procariotas. Entonces esto va a tener efectos adversos sobre la, sobre el individuo que estamos tratando. Por ejemplo, la toxina de la difteria actúa sobre los eucariotas modificando el factor de elongación TU. Entonces eso va a inhibir lo que es la difteria tétanos, ¿no? O sea, el tétanos. Inhibe la producción de proteínas. ¿Ah? Entonces, los inhibidores de la iniciación son los aminoglicanos, como la streptomicina, canamicina, gentamicina y neomicina. El que más se usa es la gentamicina. La streptomicina sale del estreptococo, se usa mucho para cuando tenés un derrame pleural en una neumonía que se tabicó, o sea, tenés un derrame, básicamente tenés pus que se volvió muy dura como para sacarla o para que se reabsorba, entonces le pones streptomicina y se desarma. Esto genera una unión irreversible, la ARN ribosomal 16S, por eso es específico para ARN bacteriano, y bloquea el complejo 30S del ARN mensajero y de transferencia. Las tetraciclinas, que acá tienen la unión, el cloramfenicol, esto tiene más nombre de antimicótico que de antibiótico. Los macrólidos, como la eritromicina y la claritromicina, que evitan la translocación. El ácido fusílico, ¿esto no se usa todavía? ¿Esto? ¿Ah? Y acá le están dando las gracias con una fotito de un ribosoma, dice bacterial, y le creemos. ¿Por qué le creemos? ¿Por qué le creemos que es bacterial? Porque el 50S. 50S, 30S, entonces tiene un 70S. Pero ¿dónde está el error acá? Quedan 2 minutos. ¿Dónde está el error? Encuentra el error en esta reconstrucción.
Si esto es un ARN ribosoma, un ribosoma bacteriano. Ah, no, capaz que le Tipo, a la erramos. subunidad grande no se le tiene que agregar nada, ningún factor, ¿no? No, no es Ay, eso. Ay, no, está bien. Yo estaba cometiendo el error. ¿Saben qué? Está bien. Me confundo. Para que no se confundan ustedes, los factores de elongación en eucariotas tienen números y en procariotas tienen letras. Me estaba confundiendo el factor de elongación. ¿Ah? El factor de elongación acá es TU, así que está bien. Es bacteriano, es procariota. Y hasta aquí ha llegado con un timing casi perfecto, una clase ultra larga, pero